Lo que yo hago son historias como artesana y voy buscando los tonos, el acting. El artesano es el que pone su cabeza, el corazón y la mano para desarrollar una actividad. El cuerpo, claro que sí. Después de que salí del festival, todo el mundo me preguntaba quién escribió la rutina. Este giro, en la punta del pie, esto, la ceja para arriba, la otra para abajo. Yo nunca, hace muchos años ya elijo con quién trabajar, pero tiene que ver con eso, con que alguien, por ejemplo, no me haga sentir incómoda si subí una talla o no me veo igual como me veía el año pasado. Sí, yo nací en 79, así que sí, claramente Yo el 73. tengo visión de todo aquello. ¿Ya estoy grabando, Germancho? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Artesanos de Nuestra Salud. El día de hoy tengo una invitada que hace mucho tiempo, ella no lo sabe, ahora lo voy a explicar, quería conversar con ella, conocernos más. Yo hace un poco más de un año organicé un congreso sobre salud metabólica, puras speakers, puras mujeres, y la idea mía era tener un inicio, unos 12, 15 minutos de un monólogo relacionado con la mujer, el deber ser, esta presión social que tiene que ver con la nutrición y el volumen corporal, etcétera, etcétera. Y había pensado en ella. Yo estaba súper entusiasmado, pero con la persona que yo estaba haciendo el congreso no le pareció muy buena idea. Bueno, cuento corto que al final no se pudo. Pero después de un año la tengo acá. Natalia Valdebenito, la Nata, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo. Tú no tenías idea de esto, de lo que No, yo... qué maravilla. Sí, qué maravilla que me presentes tras un fracaso de una idea. Sí, po. Y como con un rechazo. Mira, Sí, po. hay una persona que no la quería. Imagínate que aparecías tú. Yo tenía toda la maqueta armada, aparecías tú hablando del deber ser, de esa presión social que se ha impuesto a la mujer, desde el representar lo óptimo, desde el volumen corporal, el ser óptimo, bueno, y ser súper productiva en la casa, en la pega, bla, bla, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Y tuve ese monólogo y después partían las otras chiquillas, así que, pero bueno, algún día lo Era haremos. una súper buena idea, obvio, era una súper buena idea, pero bueno, a alguien le pareció que no. Está bien, Que no está era, bien. sí. Agradezco tu honestidad. Un saludo para esa persona. Bueno, para los que no la conocen, que yo creo que son pocos y pocas, Natalia Valdebenito es actriz, es comediante, y eso es muy interesante porque la comedia es más vieja que el hilo negro, ¿no es cierto? O sea, ya los griegos representaban situaciones sociales y quejas de alguna otra manera. Mira la Laura, ¿cómo está? Los que no pueden ver y están escuchando, ahí está la... Mira, Lauryn Hill en mi polera y Lauryn Hill atrás. Me encanta porque siempre en Maravilloso, los lives siempre se asoma a ella, le gusta esto. Como que la me tranquiliza encanta. mi voz, parece. No sé. Yo aquí estoy viendo también al frente mío a la Florita. Oye, Nata, cuéntame, ¿qué ha significado para ti ser comediante? Y hago un paréntesis, porque ¿por qué invitarte, no es cierto, en Artesanos de Nuestra Salud? Como yo explicaba, el artesano es el que pone su cabeza, el corazón y la mano para desarrollar una actividad lo más honesta posible y entregar de alguna otra manera, ¿no es cierto?, ese trabajo y potenciar el bienestar por medio de ese trabajo. Y la comedia, de alguna otra manera, produce, ¿no es cierto?, una respuesta psicofisiológica que es la risa, y la risa genera felicidad, y la felicidad baja el cortisol, baja el estrés, la epinefrina, etcétera, etcétera, y como tú bien dijiste por ahí en algún monólogo, nuestras vaginas y penes son mucho más felices. El cuerpo, claro que sí. Bueno, yo creo que sí, cuando me convocaste a esta entrevista, que agradezco mucho, muchas gracias por pensar en mí, pensaba como por dónde se irá el pollo, porque él es tan como de la vida sana, por ahí podía tratarse solamente, no sé, del cuerpo. Y yo he hecho un trabajo que tiene que ver con el cuerpo, cuando hablo de él, cuando lo expongo, ¿cierto? Con libertad, que de pronto también ese es bien político, porque desde el punto de vista de las mujeres, si tú lo pensáis bien, estamos súper atrapadas con un montón de estereotipos, los hombres igual, pero sabemos que las mujeres hay una historia muy brígida de esto, ¿no? Que
De hecho, tuviste mi último show que se llama Sí, Fe. fea. Precisamente tenía que ver con esto de pensarnos, de cómo tratamos a los demás respecto al cuerpo y de cómo nos tratamos a nosotras mismas y a nosotros y a todos. Entonces, y pensaba, claro, ¿en qué puedo aportar yo en este programa? ¿En qué puedo aportar yo en esta conversación? Y creo que tiene que ver con lo artesanal que es construir un chiste, que puede ser algo que se ve como muy superficial desde un punto de vista, pero tú que conoces mi trabajo lo puedes saber. Lo que yo hago son historias que como artesana, armo y voy buscando los tonos, el acting, que la temática no se me vaya, qué palabras decir, en qué lugar, todo eso tiene que ver con construir algo con las manos. Yo siempre he dicho, esto lo he hecho sola con mis manos, soy autodidacta además, entonces tiene que ver con eso. Pero también es crear risas. Y ese efecto en tu cuerpo es o sea, tú lo notaste el día que fuiste a verme y yo escuché, y no lo digo por mí, lo digo por cualquier experiencia de comedia que puedan tener, cuando escuché el mensaje que le dejaste a quien compartimos ambos, em, y decía ahí, oye, me fui como cansado, como que hice un ejercicio que no conocía, que es reírse mucho rato, donde tú, que conoces más tu cuerpo, sabrás que los abdominales, la cara, el sudor, que en un momento puede provocar la risa, y todo eso influye en que cambie tu forma de tu metabolismo, tu capacidad, no sé, de levantarte al otro día, por ejemplo, a lo mejor con más ánimo, pese a que dormiste menos, igual te levantas con más ánimo, entonces dices, yo tuve una dosis de risa que me permitió tener una energía que ayer no tenía, por ejemplo. Sí, así, Entonces, perdón, y sabes lo por ahí yo interesante es creo que va. sí, no, y tienes toda la razón, porque el aporte es enorme, porque detrás de cada acción, de cada emoción hay un correlato químico, o sea, hay una respuesta neurohormonal. Entonces suceden cosas cuando estamos tristes, suceden cosas cuando estamos felices, suceden muchas cosas cuando nos reímos. Tú bien hablabas sobre lo que sucede a nivel corpóreo, ¿no es cierto? Y sobre todo, yo he tenido la oportunidad de verte en un espectáculo en vivo y los otros dos en muchas veces en internet, y realmente es distinto, aunque en todo logras eso que es tan complejo, ¿no es cierto? Que reírnos muchas veces de nosotros mismos, ya no reírnos con, ambos somos, ¿no es cierto?, hijos de alguna otra manera, setenteros, yo un poquito antes que tú, y de esa creatividad castrada por el golpe, por el régimen, por la dictadura, ¿no es cierto? Pero ese proceso creativo que tú haces y que a uno también lo hace reflexionar. Yo cuando fui a ver Fea, y después yo te comentaba y le comentaba a Luciano, eh, eh, lo heavy de la reflexión, y eso a mí me pareció fantástico, porque uno, aunque se ha tratado de construir, ¿no es cierto?, de desaprender y volver a aprender, uno está más o menos adaptado al chiste corto, al chiste, al reírse del otro, del defecto, ¿no es cierto? Y cuando te hacen pensar que, por lo demás, ¿no es cierto?, esa actividad cognitiva tiene un gasto energético tremendo, o sea, el cerebro es uno de los órganos más Mm, caros mm. metabólicamente, es cansador, pero al mismo tiempo gratificante, y eso a mí me encanta, y no es porque seas tú, sino que todo el proceso creativo donde hay un nivel cognitivo importante y más encima te hace reír, yo creo que es fantástico. Y los que no saben, y yo supe hace poco, tú eres tu propia libretista, po. Tú haces todo ese trabajo. Sí, sí. Sí, soy mi propia guionista. Eso le llama mucho la atención a la gente. Yo entiendo que tenga que ver con que más cabezas piensan mejor que una, claramente. Siempre lo he pensado. Créeme que cada vez que me enfrento a un proceso creativo pienso en eso, como a qué podré, no sé, convocar a que comillas me ayude, ¿no? Pero también siento que es un trabajo tan de identidad mía que de pronto otra persona, ¿quién podría ser? Mi mamá podría ser, como que me conoce demasiado bien para entender el ritmo de cómo voy pensando. En fin, no sacó la idea de trabajar con más personas, pero sí trabajo con más gente cuando converso mucho, cuando pido opiniones, cuando voy probando los chistes. No es que yo escriba sola solamente de
esto signifique como, oh, la Nata escribe sola sus propios textos, no llama a nadie, porque mucha gente lo ha dicho, como desde la comedia, así como, oh, esta mujer escribe sola, como qué egoísmo. Y en el fondo Ah, es un trabajo, como castigando a ese proceso. sí, sí, Qué heavy. porque se ve extraño, porque una mujer pensando por sí sola, imagínate, una idea vanguardista, pero, En pleno pero siglo también tiene que XXI. ver con que, con que es difícil. Yo creo que tiene que ver con que es difícil. O sea, y con los años he ido dándome cuenta que toda crítica tiene un trasfondo mucho más profundo o mucho más, y a veces interesante que solamente lo que uno ve. Y cuando han criticado o han dicho con alguna cierta intención que es raro que yo escriba sola o que insista en esto, es porque voy buscando esa identidad, porque es otro ritmo, porque no tengo una oficina donde juntar a 3 guionistas o creativos pensando. Me acuerdo una vez, y esto como anécdota, una vez citaron a, bueno, tú, aquí transparentemos, nosotros nos conocemos mejor porque tenemos a una persona en común, un familiar tuyo, es mi pareja, eh, y, Nito, Luciano es primo mío. claro, Lucianito, ¿qué pensarán de Lucianito? Pobre hombre y todas esas cosas. Eh, ay, pero ¿por qué te metí este tema? ¿Por qué era? Por Estaba hablando, escribir, espérate. sí, ibas a contar una anécdota que, sobre que juntabas a tres Ah, personas, entonces no tenías la oficina, ibas por ahí. ya. Una vez le preguntaron a Lu, porque imagínate, era una galla, veamos esto como desde afuera, ya han pasado el Mm. tiempo, se puede ver así. Oh, le fue bien en el Festival de Viña, oh, le va bien haciendo giras, oh, entonces unos productores se juntaban con Luciano, que además de ser mi pareja, hace algunos años también es mi productor, y le preguntaban así, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cachai? Y se imaginaban que nosotros teníamos como una oficina aparte, ¿no? Y que a la gente le gusta esto del coffee break y Claro, del claro. coffee y de la reunión y gastar harta plata y tiempo en eso, en reunión, en todo. Entonces Lu le dijo, no, nosotros tenemos una casa donde cada uno tiene su pieza para como su lugar, y por otro lado está la habitación que ocupamos juntos para dormir, pero no tenemos una oficina. Pero ¿cómo no tienen oficina? Pero ¿cómo no? Se imaginaban una estructura súper Enorme. grande para que yo saliera a actuar, digamos, ¿no? Pero todo era en base a esto. ¿Quién inventa esto? Se preguntaban, ¿cachai? Como ¿quién inventa? Y yo le dije a Lu en un momento, ¿sabéis qué? Están metidos, esta gente está metida en cómo se hace esto, y en verdad no pueden creer que la cabeza creativa sea yo y tú seas el productor que lleva a cabo estas creaciones. Porque obviamente yo no estoy sola en esto. Claro, claro. Ah, ¿qué le habrá pasado? Oye, qué loco lo que me estáis contando, claro, la mirada muy Y, capitalista de que, weón, tenéis que tener claro, una ¿cómo tremenda lo hacen? infraestructura, cómo lo hace para, weón, crear tanto y más encima ella y queráis o no Y está el Lu el tema. llega, claro, y sola, ¿tú crees que Claro, sola? Después sí, de, po, después de que salí del festival, todo el mundo me preguntaba quién escribió la rutina. claro. Y Oye, yo y decía yo, respecto a eso mismo, que a ya, mí pero me. ¿tú con quién? Sí, claro, claro. ¿Cómo? A ver, porque una cosa es que uno puede tener que yo encuentro admirable, la persona que escribe libros, ensayos, columnas, pero en el fondo el proceso de escribir, porque tiene que haber una conexión tan grande, tan enorme en un entorno tan hiperconectado, ¿no es cierto? Eh, y tener esa lucidez y claridad, porque aparte no solamente escribir, es saber en qué momento yo voy a. Y yo te lo comenté cuando fui a ver, oye, justo tú hablabas sobre esto y no sé, el hombro bajaba, la rodilla hacía este giro, en la Ujú, punta del pie esto, la ceja ujú. para arriba, la otra para abajo. Ah, Bueno, fantástico, o sea, ese proceso creativo total. ¿Tú te abstraes, logras ver la situación, logras ver la escena o en el momento la vas ahí puliendo? ¿Cómo parte ese proceso? son varias, como varias estaciones, diría yo. Una es la de crear, que tiene que ver con hacer cada tema, escribir todo, todo, todo de cada tema que me interese, luego va agarrando forma, digo más. Yo soy bien, como que me gustan mucho encuentro que uno se puede agarrar de las reglas gramaticales, ¿cachai? Como que uso esas cosas como para que sirva, si esto es aristotélico o no, por ejemplo, si tiene principio, clímax y final, porque en Perfecto. general el stand-up rompe con eso, o sea, rompe con esa estructura, es premisa, yo presento un tema, lo desarrollo y luego
clímax, o sea, termina hacia arriba, es como tú, hacia arriba, ¿cachai? Claro. No es lo mismo que aristotélicamente, que es como presentación, clímax, desenlace, como si lo hacemos en dibujito. Entonces, eso sí, es algo que ya se empieza como a aplicar como en la vida, como que uno empieza a pensar así, buscándole el remate, a veces lo tengo más claro, a veces tengo solo el remate y le tengo que buscar el chiste entero a ese remate, por ejemplo, armar como una justificación para decir eso que quiero decir, o esa vuelta que le encontré, o cosas así. Pero sí, con el tiempo, y como tú lo viste también más avanzado el show, con el tiempo va tomando una forma más concreta. Hay un principio que es como que se está armando, como que yo misma me lanzo al escenario a armar esto. Es como una pega que me dejo para el escenario, así precisamente, como digo ya, el escenario me va a responder esta pregunta, el escenario va a saber qué decirme, ¿por qué? Porque me dejo llevar, porque el momento presente, y creo que cuando tú fuiste lo dije, es tan importante, que eso también es muy saludable, es tan importante vivir el momento presente. Yo no puedo estar en otra cosa que ahí, ¿cachai? No puedo mirar mi celular, no puedo pensar si Claro. mañana voy a estar viva o no, no puedo pensar si alguien está enfermo, qué tengo que hacer después. No, tengo que Cognición hacer consciente en ese momento. exactamente. Y eso hace que, por supuesto, mi gesto y todo se vaya puliendo de acuerdo a lo que voy necesitando. Sí, tiene mucho que ver también con otras herramientas de la comedia, que son los silencios, los tiempos, eh, Los lo tonos de voz, me rápido, a veces imagino. los tonos de voz, he trabajado un montón, o sea, yo creo que con FEA recuperé mi voz, porque la Ah, había mira. perdido, ¿cachai? Porque se va desgastando, porque te va ahí, porque trabajo de noche y después a la mañana tengo radio, no alcanza a descansar la voz. Claro. La voz para descansar, lo único que necesita es dormir, imagínate lo difícil, imagínatelo tú, que para recuperarte solo necesites dormir y es como apagarse entera, es muy complicado. Cuando ¿No? tenéis cosas que hacer es muy complicado. Y de venir a mil, que es algo que también me llamaba la atención y te lo pregunté en su momento, cómo, porque uno queda arriba de la pelota como espectador, me imagino tú, y de hecho yo también he tenido la experiencia cuando me ha tocado dar charlas que uno queda realmente arriba y más si es en la noche, que es tu caso, llegar a la casa como yo creo que es inevitable repasar ciertos momentos, ciertas situaciones del espectáculo, entonces, claro, el descanso propiamente tal es muy corto y ya sabemos desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto?, que se interrumpen los ritmos circadianos y eso cómo afecta el nivel de estrés, el despertar en la mañana, en la relación con la comida, etcétera, etcétera. Y a Lo propósito, que más ha afectado a mí es la voz, por ejemplo. ya, Así claro, y haciendo la como radio en la ya que mañana, hablamos de salud, lo que más me ha afectado es la voz. Y lo recuperé cambiando dónde poner, y ahí es donde uno conoce su cuerpo, dónde poner la voz. Tuve que cambiar, yo estaba usando mi voz más grave. No sé por qué, pero con los años se me puso más grave. Entonces estaba usándola y cada vez que actuaba con esta voz y con esta voz que estoy usando ahora. Pero ¿ya? para actuar, yo si hablo así y pongo la voz aquí arriba, no se me va. Y mientras está aquí arriba, la voz me puede durar horas, horas y horas, y después cuando me bajo del escenario, la tengo igual que siempre. Ah, Entonces mira, ahí es donde ahí tú aprendís cómo usar tu propio cuerpo, como hay claro, resonadores, en tu cuerpo se podría llamar como parlantes. Este es como, hay uno acá, ¿cachai? Acá, en la boca, como llevarte el sonido a la boca. Cuando está mal tu garganta, te lo tenés que llevar hacia la boca, hacia acá. Está también más abajo, pero tienes que conocer tu voz para después pasarla a otro lugar. Entonces yo ahí tuve que hacer un cambio de chip, que esto es pura técnica, con ejercicios cada 10 minutos en el día. Yo soy ahí talibana para mis cuestiones, o sea, sí lo hago. De hecho, el doctor me ha dicho, no lo hagas tanto, te o sea, tiene estresada el te, proceso. te entrenas Sí, para tu trabajo, básicamente, y sí. que es bien, y básicamente has aprendido, ¿no es cierto?, esta experiencia y aprendizaje, que es lo que nos va desarrollando a todos como artesanos, ¿no es cierto?, que somos. Sí. Oye, Nata, y sácame una duda dos preguntas, porque después me quiero meter en temas más políticos, ¿no es cierto?, y ya el tiempo apremia. Bueno, todo en realidad lo que hacemos es político. ¿Cómo preparas tu cuerpo para un show desde el punto de vista
desde la nutrición, por ejemplo, si es que hay actividad física constante. Y al mismo tiempo te hago otra pregunta, ¿cómo es tu relación con los alimentos y con tu cuerpo? ¿Hay una relación culposa? ¿Fue? ¿Ya no? ¿Nunca tuve? ¿Hay una relación de entender de que lo que pongo en mi plato o dejo de comer me va a potenciar o me va a perjudicar, etcétera? Los días cuando estoy con más show, es donde más tengo que poner atención en mi alimentación, sin duda. Primero porque, no sé, yo siempre cuento la anécdota, son súper saludables la alcachofa, pero si te comí dos antes de actuar, Claro, ya que a ti te gustan estos temas, te sí, lo digo. No es recomendable, no había cómo empezar el show porque yo no salía del baño. Entonces, claro, también hay que cuidar eso. Prefiero comer de pronto un trozo de, yo sigo siendo carnívora hasta el momento, un trozo a veces me hace mucho mejor y esto es por formación, porque desde chica en mi casa había carne, entonces desde ahí el cuerpo como que lo asocia más como que lo súper bien asocia, y eso también lo he es descubierto, muy bueno para el intestino, porque básicamente ¿cachai? no hay un trabajo, ¿no es cierto?, que genere la fibra en el intestino. Al contrario, la carne, ¿no es cierto?, los aminoácidos, la Entonces, proteína, se asimila muy pero bien. con una ensalada creo que podría llegar a ser el mejor almuerzo para actuar. Trato de no hacerlo con mucha, ¿cómo se puede decir? Con mucho tiempo antes de, no me gusta comer durante, no Ya. como nada ni frutos secos porque me queda uno en el diente, Mm, porque seca la garganta, no tomo alcohol, al momento, antes, estoy hablando de tiempos, cuando empezamos, uno entraba así al show, sí, hola, pero eran otros tiempos, ahora da acidez, entonces eso también me provoca algo a la voz, por ende ya solté todo lo que fuera alcohol hace años ya. Mucha agua, creo que debo perder una cantidad de agua, o sea, me doy cuenta claro. por el vestuario, como quedan, las poleras quedan así como convertidas en esto, así de Sí, po. chiquititas, ¿cachai? Como no quedan en nada. Eh, entonces, cuido mucho bueno, ojalá dormir siempre, no trasnocho mucho en la semana porque hago programa en la mañana, entonces eso ya también me adecua o ya me tiene como educada respecto a eso. De pronto no son 8 horas, pero sí 6 y 5 y bien dormida. Eh, y sí me preparo físicamente porque necesito mucha fuerza físicamente. Un día me di cuenta que lo que hago o el stand-up tiene que ver con que el final es arriba, así tal cual te describí el chiste. Sí, Entonces yo no puedo terminar como termina alguien yéndose de la pega, bueno, ya guardando las cosas, se terminó. Yo tengo que terminar claro. así como, "Chao, me voy de este trabajo". Como que tu energía, como que mi energía tiene que ir hacia arriba. Y para hacer eso hay que tener estado físico De todas maneras. y sobre todo hay que respirar bien. Pero mi cuerpo también ha ido cambiando. Yo partí hace 16 años haciendo stand-up, entonces a mis 44 años claramente es distinto cómo responde mi cuerpo, lo que necesito también. Entonces me he dado cuenta, por ejemplo, que ahora necesito más elongar que tanto cardio. ¿Cachai? Ya no puedo estar cansada como antes para enfrentar un show. Tengo que estar Claro. relajada y elongada. ¿Por qué? Porque como uso tacones, las rodillas se han resentido harto y mientras más elongue las rodillas y los tobillos voy a estar mucho mejor. Bueno, Entonces ahí se ayer va me fijaba, modificando, pues. sí, pues ayer me fijaba en eso, estaba viendo el especial. Y claro, y los tacos, efectivamente. Po, y claro, te mueves y estás, no sé, 1 hora 45, 1 hora y media, como bien dices, o sea, a mil. Por lo tanto, el gasto, ¿no es cierto?, energético y la fuerza muscular y la coordinación, porque al final se produce una coordinación, ¿no es cierto?, neural y muscular, Y con la respiración claro, para para poder poder, hablar, o si no me ahogaría todo el tiempo. sepo, porque no se siente eso que, como que, Exacto. como Exacto, pausa, ¿no? imagínate, ustedes públicos estarían así como, oh, esta buena está Sí, cansada. sí. No, pues, yo puedo, ¿En qué no, momento no, se no va? puedo. Claro, que se vaya, pobrecita, ya Claro, aplaudámosla para que termine todo esto. Y respecto a lo de la conciencia de los alimentos, yo creo que uno con el tiempo ya después te va a ir dando cuenta como claro, qué te hace bien, qué claro. no.
mucho aliño, por ejemplo, el día de actuar no, para evitar, no sé, flatulencias o cosas Claro. así. En la noche, cuando vuelvo, a veces como esto calma totalmente mi ansiedad, a veces no necesito comer, lo cual no está bien, pero también es muy tarde, entonces digo, prefiero comer O sea, mañana, a lo mejor sí, acostarse muy ese tarde, ¿cachai? Es ejercicio, como que lo tenéis que hacer consciente, ese no. ejercicio que tú haces no está mal, si al final, si tú piensas la cantidad de veces que uno come y prolongar un ayuno, cuando efectivamente tuviste ese gasto energético, esa actividad cognitiva importante, tu cuerpo sigue produciendo energía desde las reservas que tú has logrado tener mientras cuando hay periodos de comida, y así fue siempre. Entonces, está muy, y más encima si llegas tarde, ¿no es cierto? Es mucho mejor descansar con la tripa vacía y, como bien dices, al otro día despertar y quizás ahí nutrirnos. Oye, Y y se el duerme tema, mejor. Lo que sí te quería decir es que a propósito de las presiones respecto al cuerpo eso, que voy sintiendo, hay algo que no tengo, que es querer ser, y lo voy a decir así nomás para que se sí, entienda, póngale nomás, como si rica, ya, perfecto, rica. No me interesa verme rica. ya, ¿Es como me interesa verme? Liviana. bien, Que se bien, vea que yo me muevo sí, fácil, que sí, agacharme no es un esfuerzo, sí, que si tengo que ir a buscar a alguien, se cayó una señora y parto corriendo, que a lo mejor me duelen los pies porque estoy con tacones, claro, pero liviana, y liviana no tiene que ver con que me crezca el culo, no me crezca, sí. va en otra cosa, ¿cachai? Por eso Tú te lo lo quería decir. dijiste, está perfecto, porque tú lo dijiste en una, no me acuerdo de toda la, no sé si fue entrevista, lo escuché, pero en una revisión que estuve haciendo de la presión, ¿no es cierto? No, fue en el festival, creo, como que tratan de mantenerse jóvenes y de intervenir el cuerpo, mantenerse joven, entre comillas, asociado a salud, que sabemos que no es así, o sea, la delgadez no tiene que ser sinónimo de salud y el verse rica o rico tampoco. Pero que llega, sobre todo en la televisión, esa presión social de querer verte bien. Y concuerdo contigo que uno demuestra salud en lo que tú dices, en esa relación natural y consciente y fluida con tu cuerpo y con, en este caso, el escenario y con los que te están observando, ¿no es cierto? Y Va por ahí la cosa. nunca tuviste ese tema del, oye, el deber ser, ¿lo sentiste en alguna vez en Sí. estos 15, 16 años? ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, voy a hablar de algo más antiguo, que es Cabra Chica Gritona. El otro día vi unos videos de eso y yo era la gorda. Y honestamente, yo creo que era la mitad de lo que soy hoy, porque Que obviamente han heavy. pasado 20 años ya de eso, pero yo era la gorda y yo decía que brígida la presión que existía. Y de Heavy. hecho, a lo mejor si no me llamó nunca a entrar a la televisión como como un objetivo, yo creo que fue por eso. Porque naturalmente creo que desde chica me he ido negando a lo establecido, a la forma establecida, ¿cachai? No es porfía ser de un modo u otro, pero si yo miro a mi vieja, claramente sé por qué tengo los brazos más contundentes que otra persona. Somos así, mi abuela es así, mi mamá es así, ¿cachai? De pronto veo a mi tía, claramente el culo mío se parece al de mi tía. Y ahí empezáis a entender cómo eres con un respeto que vais ganando con el tiempo, porque al principio uno se trata mal, ¿cachai? Estoy Claro. guatona, estoy así. Trabajar con gente que además te respete desde ese lugar. Yo nunca, hace muchos años ya elijo con quién trabajar, pero tiene que ver con eso, con que alguien, por ejemplo, no me haga sentir incómoda si subí una talla o no me veo igual como me veía el año pasado. Que me diga, ¿cómo te sientes mejor? ¿Con este? No, bueno, esto me queda apretado, sí, en realidad. Chao, fin. Fin. Como ir tratándose bien desde ese lugar para no hacerse daño porque sabemos que el mundo te hace daño. Todo Que opinando. heavy, Se que ve gorda, se heavy, ve bien, se ve que mal. heavy que sigamos, como yo delante decía, en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Opinando, pero no opinando en la buena onda de decir, oye, incluso así no deberíamos, estoy preocupado por tus hábitos, pueden Claro. llegar a generar tal cosa, ¿no es cierto? Yo lo veo porque trabajo con gente y con muchas mujeres y todavía está el tema de relacionar, en este caso, el peso, un número, no es con salud, porque al final es, oye, no es que quiero pesar 51, pero detrás del 51 hay un ideal corpóreo que lo vieron en la televisión, en qué sé yo, en la Victoria's Secret, no tengo idea, y se me cayó el carnet con la Victoria's Secret, pero bueno, más no entero eso. Pero sigue, y yo lo veo, y sobre todo la gente, ¿no es cierto?, treintonas, cuarentonas, están con esa carga y no se pueden Eh, desprender de eso, y es nefasto.
es nefasto tener esa culpabilidad de no encajar en algo porque la presión social te lo da. Y quiero aprovechar esto y ya para ir terminando, pero no puedo dejar de comentarlo contigo, ¿no es cierto? Preguntarlo el tema que también es raro, ¿no es cierto? Oye, hablar del feminismo porque es como, bueno, ese es el desde, o sea, por qué hace noticia? Cuando, ¿no es cierto? Entendiendo el dimorfismo sexual, Mm. machos, hembra, hombre, mujer, etcétera, necesitamos de los dos, ¿no es cierto?, para preservar la especie. Bueno, y acá es con la inteligencia artificial que vamos a terminar, pero eso respeto por el otro y la carga, ¿no es cierto?, que viene por años, por años. Yo en este momento estoy leyendo este libro, el de Beauvoir, Ajá, Simone de Beauvoir, y hay ¿dónde unos se fue a párrafos, meter, sí, hombre? y hay unos párrafos que son pero nefastos, que Solo para parte valientes. sí, que Muy parte bien. desde la Iglesia Católica, y en fin, o sea, de subyugar a la mujer, al hombre, el pecado original, y etcétera. Entonces, ¿tú esa inquietud la tuviste siempre o se fue acrecentando a nivel que íbamos habitando esta sociedad, ¿no es cierto?, construida, y lo que te decía anteriormente, básicamente, ¿no es cierto?, que somos hijos del golpe nosotros. Sí, yo nací en 79, así que sí, Yo el claramente 73. tengo, tengo visión de todo aquello. Sí. ¿Sabéis que sí? Bueno, entendiendo, porque también creo que a propósito que estamos hablando de salud, tiene que ver la salud mental. He hecho un trabajo de salud mental súper acucioso. Encuentro que desde hace ya como 3 años he estado así revisando realmente revisando de todo lo que había que revisar. Tal vez todo lo demás era un intento de terapia, esto realmente lo fue. Entonces ahí ajustando las piezas me he dado cuenta que siempre, desde muy chica, tuve un estado de atención respecto al medio muy grande, lo cual como niña no era muy cómodo porque veía, escuchaba y estaba muy atenta a todo lo que no había que ver, ni escuchar, ni estar atenta. O sea, yo no estaba jugando, yo estaba mirando qué pasaba con mi mamá, estaba mirando qué pasaba con la vida de los adultos, si faltaba o no faltaba, si había, si no había, si estaba llorando, si estaba feliz, si estaba contenta. Entonces, obviamente fue como una experiencia de ser chica un poco estresante. Yo lo único que quería era crecer. ¿Por qué? Porque yo decía, cuando crezca voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiera, este mundo va a ser como yo lo voy a transformar, no esto, que claramente es donde caí para. Ese era Claro. ¿cómo se llama? Y con todo el amor, porque me criaron con mucho amor, por suerte, eh, y mi familia es esencial en todo, pero uno decía, yo pensaba, yo caí aquí, es como, se cayó allá, yo caí aquí y qué heavy. No es no, no, yo no soy artesana de esto es una creación de otras personas y yo soy un ser que vino a caer acá. Esa era mi lucidez, entonces no era tan fácil. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre decía, ¿por qué mi papá lo pasa mejor que mi mamá? ¿Por qué él se ríe más que mi mamá? ¿Por qué sale, por ejemplo, a carretear y mi mamá no? ¿Por Claro. qué? Y desde ahí, desde el goce, ¿por qué mi padre parece ser más feliz que mi mamá? ¿Por qué él disfruta más? ¿O por qué se ríe así? ¡Ah, ja, ja! ¿Por qué es tan divertido? ¿Por qué es una persona más liviana que mi mamá, que es una mujer joven y hermosa que podría hacer lo que ella quisiera? Y ahí empezó desde chica mi curiosidad de por cómo funcionaba todo esto, ¿cachai? Como muy chica peleándome con niños a propósito de los derechos y como y yo también puedo, muy chica contestataria precisamente por tener esta visión, comillas, lúcida, porque era una niña, pero lúcida de todo lo que pasaba. Entonces, desde muy chica me pregunté y desde el goce, desde el placer. ¿Cachai? Yo decía, Mira, acá hay algo que no está bien, acá hay algo, y miraba para allá y decía, la mamá de ella parece que disfruta, y buscaba siempre referentes de mujeres que fueran distintas a mi vieja, no por rechazo a mi vieja, al contrario, ella es mi adoración. Siempre tuve que ver, siempre mi feminismo nace por cuidarla a ella, por verla feliz a ella. Si yo hago reír, es porque yo la quería ver reír a ella. Y cuando saqué esa conclusión, ahí es como que esa es mi respuesta para todo, porque yo la qué quería ver notable, reír oye, qué y ella, notable el y ella se trabajo reía atrás de mucho. eso.
Qué notable el Ella trabajo tras de eso para darse cuenta, porque no, claro, el hacer esa pega, ¿no es cierto? El meterse con uno mismo que cuesta tanto, ¿no es cierto? Y muchas veces uno se aleja por miedo a quizás que encontrarse. Pero lo que dices tú, ¿no es cierto? Que estamos hablando de salud y qué importante es eso en este momento, tener tiempos de abstraernos de todo lo que nos bombardea y detenernos a pensar y a reflexionar sobre nuestros pasados, nuestras construcciones. A mí también siempre me A llamó ver la lo atención bueno, lo malo, a ver lo eso, bueno y lo claro, malo. claro. Por ejemplo, Y mi no vieja trate, nunca habló mal de las demás personas, eso también me formó. Yo nunca la escuché a ella, porque no tenía tiempo probablemente, porque estaba dedicándose a ser madre, pero nunca la vi como, mira el cuerpo de esa niña, mira, claro, nunca me regalaron Barbie, porque ella decía que ese era como yo no jugaba con muñeca, me decía, ¿y para qué vaya a jugar con este tipo de muñeca? Que no es la mujer que soy yo, no eres tú, no va a ser nadie, esto no. Wow, o sea, todo eso iba entrando en mí, ¿cachai? Y es esto. maravilloso. Tú sabes que yo, con respecto a lo de la Barbie, yo ayer conversaba con mis viejos, con la Raquel y Chávez, y les preguntaba, a propósito de un titular que apareció en el mostrador, que para ellos, que fueron jóvenes en los años 60 y tantos, 70, ¿no es cierto?, post-hipismo, y pleno hipismo, yo les preguntaba en qué momento, o si en ese momento para ellos había una relación, ¿no es cierto?, del cuerpo, del deber ser, esa presión, el ejercicio. Y la Raquel en uno de los intercambios que hicimos me dice, mira, ¿te acuerdas que en las Barbies cuando apareció el Kent, que el rubio, que eran flacas, y tenías razón, pues yo me acuerdo de chico, cuando venía a Concepción a Santiago y tenía una prima y tenía las Barbies, y yo lo encontraba, weón, esta niña que no, yo vivía en Concepción, en Lorenzo Arena, en una población, y decía, "No, yo nunca he visto una niña así, y tampoco, y que el Kent sea rubio, weón, y es así, yo no soy así. Heavy, y es una cuestión que Claro. ayer pero se me prendió la ampolleta y dije, bueno, yo sentía eso. Y otra cosa que también te quería comentar que también me acordé, la relación, ponte tú, de mis abuelos que eran, no sé, mis tíos sentados a las 2:30 y todos sentados y mi abuelo, oye nena, para mi abuela, estamos todos sentados y mi abuela sola, weón, sin ninguno de los, y yo chico ahí, y le servía los platos a todos y era una weá tan normal y yo decía, pero Sí. qué heavy, y eso lo veíamos todos los días, varias veces al día. Yo Eh, empecé a pelear súper chica con eso, po. Como, ¿y por qué el plato más grande es para él? ¿Y por qué tiene más papas fritas si yo también quiero? ¿O por qué? Ah, ya, tú primero. No sé, como en cositas chiquititas yo reclamaba. Porque encontraba que era darle más a una persona y el resto era como, claro. ah, pero si todos tenemos la misma gana de comer papas fritas, ¿por qué te vas Sí, a comer más? ¿Cachai? Pero es heavy porque en general el feminismo no nace desde la pregunta, desde el goce. Desde no, mi po, parte no. así, siempre sale desde como el machismo más rudo, que también lo vi, pero el machismo más rudo o la violencia, que no fue parte de mi historia, pero de la historia que yo vi, porque yo después me metí en otras, pero desde donde nace mi bola era como desde el placer. ¿Por qué esta persona goza más que otra? Pero Más fíjate que que una igual mujer. es un tema medio, no medio, es un tema violento en el sentido de decir, oye, ¿por qué el que es hombre, independiente del todo el amor Sí, que le tengo, él se ríe, goza más, es más feliz que la otra persona que la amo de todas maneras, pero es mujer, o sea, eh, excelente para el nivel, ¿no es cierto?, de que tú tenías en ese momento, el nivel, me refiero a la edad, hacer ese link, ¿no es cierto?, y tener esa capacidad de observar. Bueno, por algo pregúntale a eres mi lo que mamá eres. si era excelente. Sí, Mi mamá me decía, ay, ahora tendría más herramientas para criarte, bueno, lo haría de sí, nuevo para poder darte más, o sea, responder tus preguntas, porque imagínate la cantidad de sí, cosas que po, yo sí. estaba atenta, ¿cachai? Que era insoportable. Oye, Nata, y bueno, yo encuentro, y te doy las gracias como espectador, ¿no es cierto?, de que tu trabajo nos haga reflexionar y que ganas de que todo el mundo lo vea, lo analice, lo disfrute, porque yo creo que estamos en una época, acaban de terminar los Juegos Panamericanos maravillosos, todos Sí. unidos, todos buena onda por una causa, con o sin medalla, el trabajo que hay detrás, pero volver a lo mismo, volver a esta división y no es porque lo digamos nosotros, pero básicamente la división tiene que ver con que aceptemos cosas que no hemos aceptado como sociedad, y demos un paso adelante en ese respeto, en esa igualdad que no tiene que ver con el igualitarismo,
hacia la diversidad y hacia el crecimiento y el respeto por el otro, ¿no es cierto? Que es fundamental para, con nuestras diferencias, seguir avanzando, construyendo y llegar alguna vez a tener paz con nosotros y con el de al lado, y mirar al de al lado, observarlo, saber que existe, porque yo no puedo entender que haya Vernos en gente el que... otro, Eso, vernos en el eso, otro, tú eres el otro. Así por lo menos lo vivo yo, a mí por lo menos el feminismo es lo que me ha dado esa herramienta. Como para ir trabajándolo diariamente, porque no hay que ser solo feminista en el discurso, ni para escribir un monólogo, ni para pararse en un escenario, sino que hay que hacerlo cuando uno va en la fila de un lugar y no te pasáis el puesto del que está delante, con la pareja, con la casa, con tu familia. Es un ejercicio. El feminismo, yo siempre digo así como Arjona, es verbo, no sustantivo. claro, claro, Entonces, sí. desde ahí, a ver si les queda, por ese lado puedo entrar en ustedes. Si no fue el cetáceo, será el Arjona. Es muy Pero bueno ese por ahí, dato. por ahí va, ¿cachai? Es en el hacer. Acá nos sirve de mucho. Claro. Oye, Nati, bueno, me encantó, yo seguiría conversando, maravilloso, espero que Cuando también quieras. sí, pues la gente lo disfrute. Yo siempre pido a los invitados, si tienen algún libro, algo que les haya hecho sentido, o que estén leyendo, que quieran leer, o que quieran recomendar. Por ejemplo, antes que tú me digas, yo te quiero recomendar a ti y a todos, que somos amantes de los perritos. Este libro es fantástico, es de una... Ay, pero es eh, triste. no, 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 para nada. Ella es una Ah, científica, ella es doctora en ciencias cognitivas y tiene un laboratorio de cognición en perritos en California. Y es fantástico porque analiza, con lo poca investigación que hay, pero ella ha sacado mucho en su laboratorio, la relación que tenemos con nuestros perritos, por qué le hablamos, qué es lo que vemos en ellos, cuando le hablamos, por qué los amamos de la manera que lo hacemos, etcétera. Es muy, muy lindo el libro. Mi perro y yo se llama. Así que se los qué recomiendo a ti, a bacán. Luciano y a toda la gente. Oye, yo no lo tengo acá porque no me avisaste, pero lo habría traído ¿Ya? uno de los últimos que estoy leyendo, porque estoy leyendo, siempre leo como más de uno porque la cabeza Sí, como que necesito más colores, no puedo con una sola cosa. Pero ahora estoy leyendo Las homicidas de Alia Trabuco, que tiene lo que voy a ver anotar. con poner el contexto y el concepto como maldad, ¿Ya? eh, como que como que de alguna manera plantea la historia de cuatro homicidas, de por qué llegaron a ser, de cómo en ese minuto se juzgaba a través, no sé, por celos, ¿cachai? Siempre como atribuirle a la mujer características como amorosas para cometer un asesinato. Un hombre es malo porque es malo. La mujer, entonces, lo que plantea Alia, ¿la mujer no puede ser mala? La mujer no tiene malos sentimientos, la mujer no mata porque simplemente no pudo más con una situación y es tan violenta como tú, por ejemplo. Entonces igual es como, wow, de hecho una de las críticas que tiene es como este libro en sí mismo es un arma, porque le dice a todos, hey, las mujeres también pueden ser malas y también tenemos derecho a Eso. hacerlo, a equivocarnos, a todo, incluso a ser juzgadas de la peor manera posible. O sea, ese es el espectro. Y hay otro libro que también les quiero recomendar, que es La noche del nunca más, que es de Liuba Yes, que habla de cómo una mujer sostiene la situación de su pareja, que es una novela, que sostiene la situación de su pareja que tiene un ACV, y cómo ¿Ya? esa vida empieza a transformarla de ella, por supuesto, pero cómo también frente a esa mujer existen todos los mandatos sociales, po. Buena mujer, tienes que cuidarlo, la culpa de no querer cuidarlo, de reconocerlo, no reconocerlo como tu pareja, luego que no se puede ni mover, ¿cachai? Cómo te cae el peso del patriarcado encima frente a una situación tan extrema, Está dejarte con buenísimo. espacio por último a decidir por tu vida. Así que dos Lo, libros feministas para sí, ustedes. los anoté y ahí los vamos a dejar, los vamos a dejar escrito cuando Te puedo salga mandar las este. fotos, te puedo mandar las fotos para que lo pongáis ahí en la gráfica y todo. Me parece. Nata, maravilloso, me encantó, lo pasé súper bien, aprendí mucho. Un gran Ay. abrazo, un beso, abrazo a los tres ahí. Y Sí. felicidades y gracias por ser una artesana en nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes y siguen lo tuyo. Eso. Espero que hayan disfrutado este programa como los anteriores y los que vienen. Y por supuesto invitarlos a hacer cualquier tipo de comentario, preguntas, dudas, etcétera. Estaremos dispuestos a resolverlas y a responderlas. Un abrazo y felicidades. Artesanos de nuestra salud. Muchas gracias a todos los que escucharon y vieron el video. Recuerden que la única manera de que el algoritmo premie y masifique este video es que ustedes pongan me gusta, pongan la campanita, suscríbanse